Hola, mi nombre es Diana y en este video voy a presentar el análisis de mi propuesta didáctica que se desarrolló en la telesecundaria anexa a la BEM. Bueno, primero se realizó un diagnóstico comunitario y aunque estamos en el estado de Veracruz, que es uno de los estados en el que más se hablan lenguas indígenas, en un contexto urbano como lo es Jalapa, pues no se ve tanto porque no es como su contexto inmediato, no es una comunidad indígena. Entonces se identificó esta escasa visibilización de las lenguas indígenas y de las manifestaciones artísticas. También se realizó un diagnóstico institucional. La verdad es que la escuela, al estar en un contexto urbano, pues es una escuela muy bien equipada, tiene todos los servicios. Es una escuela también bastante grande, ya que cuenta con 442 estudiantes y cuenta también con usaderos. Es una escuela, la verdad, pues bastante bien y muy grande. Y bueno, es por eso también que se facilita en cualquier contexto, la verdad es que en cualquiera se puede como que adaptar, pero pues en un contexto como este, en donde hay acceso a tecnologías, a luz, a internet, todo eso, pues se facilita mucho el uso de estas metodologías activas. Durante la actividad de preguntas para conocimientos previos se identificó este desconocimiento que tienen los estudiantes hacia el tema lenguas indígenas, ya que no conviven con ellas, bueno, no conocen a nadie que las hable, ellos no sabían tampoco en qué lengua se hablan en el estado de Veracruz, o sea, tienen un desconocimiento total. Y también ahí nos dimos cuenta, bueno, ellos que a su alrededor, en su contexto inmediato, ellos no convivían con estas ni, o sea, por ningún lado. Y tampoco se habían topado con campañas de visibilización. Se les preguntó si habían tenido actividades sobre esto en grados anteriores. Ellos me dijeron que no, que la verdad nunca lo habían visto y pues bueno, era un tema completamente nuevo para ellos. Y finalmente se realizó el diagnóstico áulico. A mí me tocó trabajar con el grupo de primero B. Es un grupo de 32 estudiantes, la mayoría entre sus 12 y 13 años. Y bueno, en el grupo hay 4 alumnos con necesidades educativas especiales, que es un alumno con TDAH, severos problemas de aprendizaje y un alumno con actitudes sobresalientes. Esto, bueno, pues demandó el hacer actividades diferenciadas y accesibles para todos los alumnos. También realicé un BAC y el BAC arrojó los resultados de que la mayoría eran visuales y kinestésicos. La teoría nos dice que la ABP es una metodología activa que sitúa al estudiante como protagonista de su propio conocimiento al involucrarlo en la resolución de problemas reales de su contexto. El ABP promueve un aprendizaje significativo, reflexivo y colaborativo, ya que en esta metodología los alumnos investigan, analizan información, toman decisiones y al final elaboran pues, el producto que da respuesta a la problemática. En este caso, la problemática fue la falta de visibilización y valoración que tenían los estudiantes hacia el tema de lenguas indígenas y manifestaciones artísticas afrodescendientes. Bueno, autores como Duke, Piaget y Vygotsky sostienen que el aprendizaje significativo ocurre cuando el estudiante interactúa con su entorno y participa activamente en la resolución de problemas reales. El construccionismo de Papert dice que el aprendizaje se profundiza cuando los estudiantes crean productos tangibles como exposiciones, maquetas, materiales artísticos y bueno, esto es un eje central de la ABP. El enfoque socioformativo desarrollado por Sergio Tobón nos dice que el currículo debe orientarse en la resolución de problemáticas reales del contexto, integrando conocimientos, actitudes y valores y promoviendo siempre la reflexión ética y la participación social. Es por eso que se elige el ABP como metodología para este tema, ya que la escasez de visibilización de lenguas indígenas es una problemática cultural y social. Y bueno, con el ABP los estudiantes no solamente adquieren información sobre lenguas indígenas, sino que aparte desarrollan este respeto, esta empatía y esta identidad cultural hacia ellas, ya que a fin de cuentas en Veracruz es uno de los estados en el que más se hablan lenguas indígenas y bueno, ellos reconocen esta riqueza cultural y también participan activamente en la preservación de estas lenguas, ya que entienden la importancia que estas mismas tienen en la cultura del país y de su estado. A partir de esta fundamentación se diseñó el proyecto Lenguas Indígenas de México, con una duración de aproximadamente 2 semanas, integrando los campos formativos de español y artes. Bueno, el proyecto se dividió en 4 fases. La primera de ellas que fue el planteamiento del proyecto. En esta fase se realizaron actividades como la proyección de un video introductorio que se llamó Las lenguas indígenas de México y su desbordante valor. Después de esto se realizó una lluvia de ideas de qué habían entendido, de qué lenguas conocían, qué han escuchado, qué emoción les despertó el video, ya que en el video, bueno, se hablaba de las lenguas indígenas, su importancia, el riesgo en el que están. También se realizó un mapa que se llamó Mapa Ivo de Lenguas, que se les pidió un mapa del estado de Veracruz por regiones. Y bueno, en cada región íbamos como viendo qué lenguas hablaban por cada región del estado de Veracruz
Y la verdad es que, bueno, en esa actividad se sorprendieron mucho porque ellos no sabían que eran tantas. Bueno, que Veracruz era un estado en el que convivieran tantas lenguas indígenas. También se escucharon grabaciones de poemas en náhuatl y se vieron también videos de danzas afrodescendientes como la danza de los diablos. También se les comentó que tenían muy cerca estas festividades, ya que en el municipio de Naulinco y todos los pueblos alrededor de, bueno, que pertenecen a Naulinco, tienen estos carnavales afrodescendientes en donde, bueno, se ve todas estas vestimentas, las máscaras, los cuernos, máscaras danzantes y todas estas danzas. Y bueno, ellos tampoco sabían que lo tenían tan cerca, entonces se investigó, se vieron videos sobre esto, se les presentó también la canción de Xochipilzáhuatl, que es mucho por el norte de Veracruz. Y bueno, se vieron todas las manifestaciones artísticas como poemas, danzas, canciones. Y durante esas actividades ellos intentaban repetir palabras que pues les llaman a la atención, como Xochipilzáhuatl, que es flor menudita, Xochitl, ¿no? Y se daban cuenta que realmente, aunque no es un contexto inmediato, pues lo ven mucho. Varios comentaban como Plaza Xanat, ¿no? Que Xanat es un nombre también en náhuatl. Y bueno, ahí íbamos como rescatando palabras, ellos aprendían ciertas palabras, algunos buscaron su nombre en náhuatl. Y bueno, después de eso se realizó con post-it, se les dio a cada uno un post-it para que hiciéramos un mural. Ellos en los post-it tenían que escribir cómo creen que pudiéramos preservar estas lenguas, ¿no? O sea, cómo sacarlas del peligro. Y bueno, cada uno fue pues escribiendo cómo cuidarlas. También se les leyó el poema de cuando una lengua muere, y ya que ellos veían, ¿no?, que cuando una lengua muere, pues no solamente se pierde la lengua, se pierde riqueza cultural, se pierde cosmovisión, se pierde medicina, o sea, muchas cosas. La fase 2 fue la implementación y bueno, en esta fase se buscó en fuentes confiables la situación actual de las lenguas indígenas en México. También se les presentaron videos, entrevistas a gente que pertenece a estos pueblos originarios que luchan por preservar su lengua, cómo es su situación. Aquí fue la lectura que mencionaba anteriormente de Cuando una lengua muere, del poema de Cuando una lengua muere de Miguel León. Y se realizaron preguntas de por qué debemos conservar las expresiones culturales de todos los pueblos, por qué se están perdiendo las lenguas indígenas, qué se pierde cuando desaparece una lengua, una danza, que es lo que mencionaba anteriormente. Y bueno, se escribe una frase en pro de la conservación de lenguas, manifestaciones artísticas, que bueno, yo les di el ejemplo, así como que bueno, vamos a hacer un ejemplo de la frase. Yo me comprometo a respetar las personas indígenas, porque bueno, había muchos niños que al escuchar los testimonios así pues decían como, ay, habla un poco raro, ¿no? Y fue como, pues siempre hay que comunicarnos desde el respeto. Entonces fue por esto que se realizó ese ejemplo, como bueno, yo me comprometo a no burlarme, no sé, como que de cosas muy pequeñas podemos hacer cambios grandes. Y bueno, también en esta fase pues cada equipo se dividió al grupo por equipos y cada equipo tenía que elegir una manifestación artística, ya fuera la presentación de una danza, de hacer una pintura, un canto, una canción, pasar a decir un poema o hacer una artesanía de alguna comunidad indígena o afromexicana del estado de Veracruz que ellos eligieran. Y bueno, tenían que hacerla y pasar a presentarla. Y bueno, después de esto fue la fase 3, que fue la presentación. Ellos eligieron como producto final del proyecto realizar una feria intercultural en donde ellos expusieran todas estas cosas, que fue lo de que expusieran lo que mencionaba anteriormente, donde su artesanía, la danza, el canto, esto. Y también en donde ellos iban a exponer todo lo que aprendieron durante las actividades anteriores. Eso se iba a presentar a los padres de familia. Y bueno, en esta parte los chicos también quisieron aprender a decir los saludos en náhuatl, como buenos días, buenas tardes, buenas noches, hola, adiós, para que durante la feria intercultural ellos pues le dieran la bienvenida a los padres de familia en náhuatl. Y bueno, algo así quedó la feria. La verdad es que los chicos, bueno, se dividieron a los equipos. Cada equipo eligió una región del estado de Veracruz, como, o sea, Huasteca hasta los Tuxtlas, y hicieron sus trajes típicos en Barbies,
que por aquí se ven los trajes de jarocha. También hicieron estos de la esquina, son trajes huastecos. Por acá los de los tuxtlas, bueno, ya lo hicieron con trajes chapanecos que también se usan ya que es pues colinda con Chiapas la región de los tuxtlas. Cada equipo llevó una infografía, aquí está de chapaneco, traje huasteco, que cada infografía tenía los elementos del traje y qué significaban. Aquí también están los elementos del traje jarocho. Y bueno, también se tuvo otro stand. En cada stand había parte de los trajes típicos, había una muestra gastronómica de algún platillo típico de la región. Los chicos aprendieron a decir hola y adiós en la lengua indígena que más predominaba en esa región. Y aparte realizaron cada quien una artesanía. Algunos realizaron alebrijes. Bueno, esto es más de Oaxaca, pero quisieron realizar alebrijes. Y varios lo hicieron como de qué fauna había en esa región y de eso realizaron sus alebrijes. Y bueno, aquí de este lado pues están los papás observando la feria, ya que al final sí se presentó ante todos los padres de familia. Y bueno, la última fase, que fue la fase 4, fue ya la fase de evaluación. En esta realizaron una autoevaluación en donde hacen una ficha donde decían que aprendieron sobre las lenguas y culturas indígenas afromexicanas en México, que aportaron al proyecto, que pueden mejorar. También se realizó una evaluación en plenario en donde comparten qué les gustó el proyecto, cuáles fueron los mayores desafíos que enfrentaron, cómo cambió su visión hacia la diversidad cultural. También se realizó una dinámica que se llamó 3 huellas, en donde ellos ponían una palabra nueva que aprendieron, un valor que reforzaron y una acción que pueden realizar para preservar la diversidad. Y al final, bueno, mi evaluación, que fue esta rúbrica con la que evalué a los estudiantes. Bueno, los retos identificados durante el proceso, uno de ellos fue el mantener el control de grupo, ya que a la hora de escuchar los videos con testimonios, bueno, es gente que tenía acento y los niños así como que, ay, habla chistoso, habla raro, ¿no? Y como que se reían un poquito. Entonces, ese fue un reto. También el planear por un lado tenía el chico con severos problemas de aprendizaje y por el otro tenía el chico con actitudes sobresalientes. Entonces, él era muy rápido al acabar y el otro chico necesitaba un poco más de tiempo. Bueno, de hecho todos los demás compañeros necesitan mucho tiempo. Los chicos la verdad es que se toman su tiempo a la hora de trabajar. Y este niño con actitudes sobresalientes pues era muy rápido. Entonces como que a veces sentía que se me aburría. Y bueno, eso se me complicaba, ¿no? Porque no, a pesar de que sí planeé actividades para sus tipos de aprendizaje, para estos chicos, o sea, traté como de sí tenerlo bajo control, pues no se pudo tanto. Y bueno, al final también el manejo del tiempo fue otra, ya que los chicos tenían que salir a otras cosas, a ensayos para el desfile, hacer todo ese amiguito mucho tiempo. Y bueno, esto sí me bloqueó a mí un poquito, como de decir, bueno, tenía que haber hecho más cosas o hubo actividades que ya no se realizaron por esto. Y bueno, eso también es un área de mejora para mí, aprender a gestionar mejor el tiempo o aprender a improvisar, ¿no? Cuando las cosas no salen como espero. Pues ya hacer con lo que tengo, y a mí eso a veces me complica mucho, a veces como que pues me bloqueo un poquito cuando me quitan el tiempo. Y también realizar ensayos previos antes de las clases, ya que había veces que como que yo igual me trago un poquito con ellos, ya que igual era un tema un poco desconocido para mí. Entonces, pues bueno, ensayar las clases, saber cómo manejar mejor el tiempo y planear mejor mis actividades diferenciadas para que puedan trabajar todos mejor.